En este video encontrará los puntos principales de la reunión Vida y Ministerio Cristianos del 16 al 22 de octubre de 2023. Hola, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Gracias por su sintonía y por acompañarnos en esta transmisión. Para esta semana, 16 al 22 de octubre, tendremos una reunión que nos dejará reflexionando muchísimo sobre el tema de la depresión, lo importante que es mostrar empatía a otros y ponernos en los zapatos de los demás. ¿Cómo podemos demostrarlo? Con nuestras palabras, nuestras acciones, sí, y veremos que a veces no es necesario hablar mucho, sin embargo, sí saber escuchar. La lectura corresponde a Job capítulo 6 y 7, y sobre eso gira el tema de esta semana. En la primera sección, Tesoros de la Palabra de Dios, Tesoros de la Biblia, escucharemos un discurso muy instructivo a modo de pregunta, se titula ¿Y si ya no puede más? Luego, en Perlas Escondidas, estaremos respondiendo una interesante pregunta que dice ¿qué puede ayudarnos a no juzgar mal a los hermanos? Y para concluir la tercera sección, Nuestra vida cristiana, estaremos viendo un video, sí, con preguntas y respuestas de cómo Jehová salva a los que están hundidos en la depresión, en el desánimo, qué cosas hizo una hermana, cómo le ayudó una visita de pastoreo, sí, algunos han dicho que es un pecado, que no deberíamos de buscar ayuda psiquiátrica o psicológica, pero veremos, sí, que es todo lo contrario, la organización sí lo recomienda. Y por último, estamos felices de llegar a la parte final, la última lección o sección del estudio del libro, sí, de esta semana. A partir de la próxima semana tendremos una nueva publicación para el estudio bíblico de la congregación. Así que, hermanos, siéntanse bienvenidos, gracias por acompañarnos y a continuación arrancamos con la primera sección Tesoros de la Biblia, el discurso de 10 minutos y si ya no puede más, empezamos. ¿Y si ya no puede más? ¿Se ha sentido usted estos últimos días que ya no puede más con la situación que está pasando? A veces cada hermano tiene sus propias batallas, sus propias luchas individualmente. Sentimos que los demás tienen cosas más importantes que hacer y que lo mejor es no molestarlos. Y ahí ir pasando nosotros nuestro desierto, nuestra propia lucha. Seguramente usted se ha sentido identificado con Job, un hombre fiel, como pocos, que también pasó por pruebas tan difíciles. Así que él dijo en su momento que la vida él la miraba como un trabajo forzado. Note, no como trabajo, sino como un trabajo forzado, como esclavitud, como se aprecia en esta imagen. Eso es, y hay imágenes más gráficas todavía de lo que es el trabajo forzado. Así fue como Job sintió que era su vida. Tanto sufrimiento, tanto dolor, ya no podía más. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? A lo mejor varias veces, a lo mejor en este mismo instante. Bueno, es importante que podamos desahogarnos, ¿sí? Es importante que no nos lo guardemos. Por ejemplo, aquí en Job 7.1, él dijo, ¿no es la vida del hombre mortal en la tierra como trabajo forzado y no son sus días como los de un trabajador a sueldo? Si era tal la angustia de Job, que para él la vida era un trabajo de esclavitud, sí, un trabajo esclavizante, obligatorio, agotador, y puesto que el tiempo que el humano pasa en el Seol es un periodo forzoso, Job lo asemejó a un trabajo obligatorio. Ahora bien, a pesar de estar sufriendo mucho, él tenía una necesidad. Job 7:11, note, dice,
Así que no le pondré freno a mi boca, hablaré con toda la angustia de mi espíritu, me quejaré con toda la amargura de mi alma. Estaba diciendo Job ahí que él necesitaba desahogarse con alguien. Ahora bien, pensemos, ¿a quién buscamos nosotros para desahogarnos? En ocasiones puede hacer que aparezca un buen amigo, una buena amiga para apoyarnos y eso es una gran bendición. Será como un salvavidas. Pero en ocasiones usted se dará cuenta que usted va a estar solo físicamente usted en sus batallas. No siempre, pero a lo mejor muchas veces le tocará que estar solo y nadie va a venir a ver cómo está. Es una realidad que vale la pena entender. No para sentirnos mal, sino para asimilar mejor este proceso. Ahora bien, si en nuestro camino encontramos a alguien que esté dispuesto a escucharnos, debemos dar gracias a Jehová y también aprender a ser igual nosotros. Sí, mire, hay personas que cuando les hablan no quieren hablar, son reacios a escuchar, como se aprecia en esta imagen. Pero encontrar un buen amigo que tan solo nos escuche es algo que debemos de agradecer y de aprender a hacerlo nosotros también. Pero, repito, es muy difícil, incluso dentro de la congregación. Los hermanos viven su vida, viven su mundo, algunos preocupados por a dónde van a ir a viajar, otros preocupados a qué restaurante van a ir a comer, a qué país van a ir de vacaciones, ¿sí? Otros preocupados por sus propias situaciones, ¿sí? Por casarse, otros por divorciarse, ¿sí? Otros están pasando también sus propias luchas que ni nos imaginamos. Estamos hablando de la congregación. Entonces, por eso hice la aclaración al principio que encontrar a alguien dispuesto a escuchar es una bendición. A veces el cónyuge puede también ser nuestro mismo verdugo, que no quiera escucharnos, sea una mala opción para desahogarnos. ¿Por qué? Porque comentarios como otra vez con lo mismo, aquí estás otra vez con lo mismo de siempre, ¿sí? ¿Cuándo vas a entender que es parte de la vida esto que estamos pasando o esto que estás pasando? ¿Por qué te sientes así? Otros lo tienen peor que tú. Mire, es esa falta de empatía y de comprensión que afecta a muchos hermanos. En realidad puede afectar a cualquiera de nosotros, ya que no es lo mismo ver a alguien pasando una prueba, escúchelo, y luego ser nosotros, viéndonos a nosotros mismos pasando esa misma prueba. Un peligro que debemos tener mucho cuidado, hermanos, es que cuando alguien nos confía lo que le está pasando, evitemos divulgarlo con otros. Mire, hay personas, puede observarlos, cuando usted les comente o cuando alguien les está contando lo que les está afectando, personas que se ríen. Esto es increíble. Hay personas que disfrutan escuchar las tragedias de otros. Por eso es bueno preguntarnos si individualmente somos buenos confidentes. Sí, o en cuanto la persona nos comentó y se dio la espalda y se fue, fuimos a comentárselo a otros riéndonos. ¿Cómo se aprecia en esta imagen? Bueno, aquí ella está revelando algo privado de su matrimonio a la visita, pero la idea es la misma. Está violando la confidencialidad. Por eso es bueno tener cuidado con quién nos desahogamos, sí, ser selectivos. Es como un doctor. Usted necesita atención médica y encuentra a un doctor. Está desesperado y necesita a un doctor, pero alguien le dice, o varios le dicen, cuidado que a ese doctor ya se le van muriendo todos sus pacientes. ¿Iría usted con ese doctor? Bueno, ya eso ya nos deja en qué pensar. Entonces, si alguien tiene una reputación de ser eh, que se le va hablando de otros, debemos tener cuidado con esa persona. Pero por lo general, para eso podremos encontrar a los pastores espirituales que Jehová los ha designado también, y no es que forzosamente tengan que ser únicamente los ancianos, pero
ellos pueden ayudar. Se espera que ellos también respeten la confidencialidad y como dijo hace poco el esclavo fiel y discreto en un artículo hace unos meses atrás, no deben comentar con sus esposas las cosas que los hermanos les comentan, les comparten en confianza. Como ya mencioné, a veces la vida golpea o las pruebas golpean tan fuerte que podríamos sentir querer morir, ponerle fin a todo. Y eso fue lo que Job sintió, por eso dije, quizá usted se sienta como Job. Aquí en el 7:16, libro de Job, capítulo 7, versículo 16, él dijo, siento asco de mi vida, no quiero seguir viviendo, déjame en paz porque mis días son como un soplo. Así que no vamos a decir que esto justifica el atentar contra nuestra propia vida, pero esto explica por qué en ocasiones nos sentimos a un tope que ya no podemos más. Es normal sentirse así y hay hermanos que la vida los ha golpeado y los está golpeando muy duro, a otros no tanto. Se puede poner un ejemplo, para algunos la vida, bueno, en general, la vida es como ir en bicicleta, solamente que para algunos es como ir pues en una cuesta hacia arriba y para otros es como ir en bajada. Muy fácil. Así puede ser el proceso de cada persona, de cada hermano, solo que algunos sienten que esa cuesta nunca termina. Y hay otros que sienten que su vida es cuestas y bajadas, cuestas y bajadas. Así que debemos tener cuidado cuando alguien se desahoga con nosotros y no sermonearlo. Los hermanos solo necesitan que alguien los escuche con atención, sin juzgarlos o sin prejuzgarlos. Y en el peor de los casos, escuche esto, que alguien use lo que usted le dijo y lo use después en su contra. Sí, ¿cómo así? Sí, que vaya con los demás y les diga, fulano está actuando mal. Es un mal ejemplo. ¿Por qué? Dijo que se quiere morir, dijo que los hermanos no lo quieren, que nadie lo quiere, y está hablando mal de los hermanos. Es un hermano no ejemplar. No hay que darle ningún privilegio. Imagínese cómo una persona que a lo mejor no tiene ninguna formación emite un juicio que va a determinar el futuro de una ovejita lastimada, una persona que está juzgando con dureza a los demás. Sin duda, no queremos nosotros ser así y por eso recibimos estos consejos, estos discursos, para no ser indiferentes, no ser, no mostrar falta de empatía, sí, a los sentimientos y las necesidades de nuestros hermanos cuando ellos están pasándolo muy mal. Lamentablemente se han visto casos de hermanos que han estado al límite y han llegado a tomar una fatal decisión. ¿Por qué? Porque, y esto no solo a hermanos, también a personas del mundo. Querían hablar con alguien, ese alguien estaba viendo el teléfono, ese alguien estaba viendo el celular, estaba viendo el reloj, a qué horas termina de hablar. No hay esa empatía, esa falta de interés. Pero hermanos, no lo dudemos por un segundo, ¿sí? Si a usted le parece que ya no puede más, desahóguese con Jehová. Como hacía Daniel, dice que él de rodillas en su habitación privada buscaba a Jehová, se desahogaba con él y le contaba cómo se sentía y lo que estaba pasando. Si no puede hablar y solo lágrimas, sí, solo suspiros salen de usted, no se preocupe, Jehová lo entiende perfectamente, sí. Y por supuesto, podemos buscar a un amigo maduro y, como vuelvo a repetir, encontrar un amigo o una amiga así es encontrar un verdadero tesoro. Entonces, estos podrían ser los primeros pasos para sentirnos mejor. Así que somos como guerreros espirituales. Los guerreros tienen sus batallas, tienen sus luchas, pero al final, sí, logramos encontrar esa estabilidad mental.
no porque seamos los únicos y los mejores, sino porque Jehová nos ayuda y no nos abandona. Hermanos, ese fue nuestro tema de esta semana de los tesoros de la Biblia. No cabe duda que el ejemplo de Job es un verdadero regalo, un verdadero tesoro para nosotros también. Sin duda, ese discurso, esta información nos ha dejado reflexionando. Ahora pasamos a la sección Perlas Escondidas. Tenemos dos preguntas y la oportunidad de escuchar comentarios que nos ayudan a comprender mejor la información. Comencemos. Arrancamos con la primera. Leamos juntos o escuchemos la lectura de Job 6:29. Este texto dice: Recapaciten por favor, no me juzguen mal. Sí, recapaciten, ya que mi justicia todavía está intacta. Pregunta: ¿qué puede ayudarnos a no juzgar mal a los hermanos? Bueno, entender que los hermanos tienen una historia que contar. Los hermanos han pasado por circunstancias, momentos difíciles, quizá una crianza o unos padres difíciles que los han marcado, y por eso es que hay una explicación para su comportamiento. Y no hay que juzgar un libro por su cubierta, sin antes ver su contenido. Entonces, hermanos, es bueno dar el beneficio de la duda, evitar juzgar, eso es muy importante. Y conocer a los hermanos, hacer el intento por darles el beneficio de la duda. Predicar juntos, invitarlos a comer si es posible, y ahí vamos a entender que aquel hermano o aquella hermana que parecía antipática, en realidad es tímida. O un hermano que tiene mucho dinero no es que sea materialista, sino más bien es generoso. Una familia que llega tarde está pasando oposición. Y es ahí cuando decimos, no sabía y ahora sí sé, ahora sí entiendo. Es bueno no meternos en asuntos ajenos. Es bueno, como dijo Job, él estaba aquí suplicando que recapacitaran, que dejaran de juzgarlo mal. Él, aunque lo juzgaran mal, ahí estaba su justicia. Él no había pecado contra Dios. No tenía pecado oculto. Entonces, es bueno tomar eso en cuenta. Nuestros hermanos necesitan que mostremos empatía y, y no los juzguemos con dureza. Desde nuestra perspectiva tan limitada que apenas si podemos ver nuestros pasos, ¿cómo vamos a ver la vida de los demás y juzgarlos con dureza? Bueno, entonces ya está respondida esta pregunta. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Antes de continuar, hermanos, queremos darles las gracias por visitarnos. Pedimos amablemente su apoyo, déjenos su like. Gracias por dejar su like y por suscribirse si aún no lo ha hecho. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Número 1. Job 6:2. Nos enseña que hay veces que las pruebas golpean tan fuerte que nos duele mucho, y aunque nos esforcemos por ser positivos, la angustia, el dolor se mantienen, no se van. Es bueno aceptar esos momentos, seguir un día a la vez, como hizo el fiel Job, y seguir esperando en Jehová. Número 2. Job 6:3 nos enseña que debemos tener empatía cuando estamos visitando o alguien se está desahogando con nosotros debido a que está pasando un mal momento, evitar juzgarlo. Y mire, lo peor que podemos hacer es usar lo que nos dijo en su contra. La policía cuando arresta a alguien le dice todo lo que diga va a ser usado en su contra. Sería muy triste que si un hermano nos buscó para desahogarse, lo que nos dijo lo usáramos en su contra. Y en su contra, a espaldas de él o de ella con otros hermanos, sería muy lamentable. Puede hacer que diga cosas sobre Jehová, sobre nosotros, que no son ciertas. No nos apuremos a enojarnos ni juzgarlo. Número 3.
Job 6:9. A veces alguien podría sufrir tanto que se sienta como Job. Lo único que él quería era que todo acabara, incluso su vida, ponerle fin a todo. Sin embargo, esto nos hace pensar, reflexionar, si nosotros en algún momento sentimos deseos de acabar con nuestra vida, si de ponerle fin a todo, es importante buscar inmediatamente ayuda. Jehová nos ayuda, pero también hay hermanos, hay hermanas, cristianos maduros, con quienes podríamos acudir inmediatamente. A los ancianos, sí, lo importante es buscar ayuda con la mayor prontitud. Y esto, hermanos, le pasa a todo el mundo. Generalmente hay personas que lamentablemente han tomado esta mala decisión y en sus fotografías previas al suceso se les observa sonrientes, se les observa felices, entre comillas. ¿Cuál es el punto? El que alguien esté sonriendo no significa que esté realmente bien. Hay quienes, por guardar las apariencias, por no incomodar a otros con sus penas, sonríen todo el tiempo, pero a veces ignoramos lo que hay en su interior, lo que sienten o las luchas o las presiones que están atravesando. Y cuando sentimos a alguien a quien siempre mirábamos feliz, toma una mala decisión. Entonces, es bueno tomar estos puntitos en cuenta. Número 4. Job 6:14. Negarnos a ayudar a otros, dice el texto, es renunciar al temor de Dios. Fíjense, la Biblia habla de que el principio de la sabiduría y del conocimiento es el temor a Jehová. En otras palabras, Jehová quiere que seamos bondadosos, generosos unos con otros, en vez de ser tacaños, indiferentes, insensibles a las necesidades de otros. A Él le agradan mucho los sacrificios, dice la Biblia en Hebreos, cuando hacemos el bien a los demás y compartimos cosas con otros. Número 5. Job 6:15 nos enseña que al estar pasando pruebas, es allí cuando conocemos realmente quiénes son los verdaderos amigos y los verdaderos hermanos, y quiénes no lo son. En este caso, Job llamó a sus falsos 3 amigos traidores, y se los dijo de frente: ustedes son unos traidores. Esto no es nuevo. Eh, por ejemplo, el rey David vivió la traición de sus hermanos de religión y también hermanos carnales, también nuestro Señor Jesucristo, también el apóstol Pablo. Así que esto nos prepara. ¿Por qué? Porque, mire, cualquiera puede acompañarnos en una fiesta, en una comida, sí, en una foto, pero ¿cuántos de esos que van a esa fiesta, a esa foto, a esa comida están en los momentos de necesidad, en los momentos de prueba? Por eso es que ahí es cuando se conoce quiénes son realmente amigos y quiénes no lo son. Número 6. Tenemos Job 6:15. Debido a que sus hermanos no lo ayudaron cuando él más los necesitó, Job comparó el trato que le dieron a un torrente invernal. ¿Y esto qué tiene que ver? Un torrente invernal puede ser grande. Cuando hay hielo y nieve, sí, crece. Pero cuando llegue el verano, lo que serían las pruebas, una necesidad, ¿qué pasa? Lo derriten, lo evaporan, se seca y no provee refrigerio ni para personas ni animales. Entonces, ahí está. En los buenos momentos, ahí está el grupón grande de personas. Y cuando llega el verano, cuando llegan las pruebas, desaparecen. Bueno, eso fue lo que le tocó vivir a Job y aquí él pone un ejemplo para describirlo. Número 7. Job 6, 22 y 23. Cuando nuestros hermanos estén pasando necesidad, es algo que resulta evidente, sí, a lo mejor vimos que están pasando una crisis económica, un duelo, una depresión, sí, a lo mejor un desastre natural. No vamos a esperar a que nos estén suplicando, humillándose, que nos pidan ayuda. El cristiano maduro, espiritual, amoroso, que imita a Cristo,
tomará la iniciativa en brindar ayuda espiritual y material a los que están sufriendo. Por eso Job les dice a sus amigos, no les estoy pidiendo que me den, no les estoy pidiendo que partan sus fortunas y me repongan lo que yo perdí. Era evidente que ellos debían haberlo ayudado y en vez de ayudarlo le dieron la espalda. Con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigos? Número 8. Job 6:29. A veces es muy fácil juzgar con dureza a los demás, pero si nos tocara ponernos un día en sus zapatos o vivir las circunstancias que han vivido, seguro que podríamos mostrar un poco de empatía. Sin duda, cuando nuestros hermanos pasan por un duelo, una depresión, desánimo o simplemente tienen un mal día, es mejor no juzgarlos. Es mejor, sí, dar el beneficio de la duda. Y mire, escuche esto. Si alguien nos tiene la confianza de desahogarse de lo que le está afectando, no vamos a usar lo que nos dicen en su contra, violando la confidencialidad, es decir, contándole a los demás lo que nos contó en confidencia. Y en el peor de los casos, burlarnos de su tragedia. ¿Cómo así burlarnos de su tragedia? Mire, puede observar la cara, la reacción, el rostro, sí, la expresión facial de alguien cuando escucha que le pasó algo malo a otra persona. Trate de ver la reacción facial. Si lo ha hecho, seguro que se ha dado cuenta que hay quienes se ríen, lo disfrutan y les causa un placer impresionante escuchar que a alguien le acaeció una desgracia, una tragedia. Por lo tanto, hermanos, seamos observadores, no caigamos en esa trampa, muchos movidos por la envidia y en secreto le desean el mal a otros y se alegran. Y que cuidémonos mucho de esas personas y de no ser nosotros de esas personas. Número 9. Job 7:17. A pesar de lo insignificantes que somos, dice la Biblia, en 1 de Pedro 5:7, Jehová se interesa por nosotros y está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, ruegos, súplicas. Realmente, sin Dios no somos nada. Debemos valorar nuestra amistad con Él y no permitir, escuche esto, que ni las pruebas, ni los traidores, ni los falsos amigos, y nos alejen o nos hagan enojarnos con Jehová, nuestro Padre Celestial. Número 10. Job 7:16. Cuando alguien a quien queremos está pasando situaciones duras y nos dice cosas desatinadas o incoherentes, no debemos tomarlo personal. A veces solo quieren estar solos y en paz. Recordemos, un amigo verdadero ama en todo momento. Hermanos, si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias, de verdad, por apoyarnos, por acompañarnos en esta consideración. Ahora podemos dirigirnos a la tercera sección que dice, es nuestra vida cristiana y se titula El análisis con el auditorio, basado en un video, Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo. El tema es, Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo. Sí. Es decir, esto está relacionado con la depresión, sí, muy importante. Es normal que estemos tristes de vez en cuando, todos en algún momento nos sentimos tristes por diversas razones, no necesariamente por las mismas razones, y no se preocupe, no significa que usted está mal espiritualmente. De hecho, al leer la Biblia encontramos que los grandes hombres y mujeres de fe de tiempos bíblicos también pasaron por momentos de tristeza. Y esas eran luchas de ellos. Incluso dice la Biblia que Jehová se sintió triste cuando vio la maldad del ser humano en la tierra. Ahora bien, hay situaciones en las que esta tristeza no se queda nada más como una simple tristeza, sino ya es algo más intenso, algo que ya nos produce cierta fatiga, ya no queremos trabajar, ya no queremos hacer mayor cosa,
algunos les da por dormir, ¿sí? Son diversas manifestaciones. Y aquí se dan algunas ideas que podemos hacer. Apoyarnos en Jehová. A Él le preocupa mucho nuestra salud mental y emocional. En otros videos he utilizado la expresión salud mental y he mencionado que en ocasiones uno tiene que guardar distancia de ciertas personas que nos afectan, personas negativas, personas tóxicas, por salud mental. Y hay quienes me han dejado en los comentarios a qué se refiere con salud mental, por qué usa esa expresión, pero estoy hablando con propiedad. De hecho, aquí la organización usa esa expresión y nos está animando a cuidar nuestra salud mental. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, nuevamente dice, cuide su salud mental. Los sentimientos negativos no solo le roban la felicidad, sino que pueden afectar su amistad con Jehová. Por eso es importante que protejamos nuestro corazón, es decir, lo que somos por dentro, ¿sí? Y esto pues también abarca nuestras amistades, la música que escuchamos, las películas o videos que vemos, ¿sí? Las personas con quienes nos juntamos, la alimentación, lo que hacemos con nuestro tiempo, es determinante. Hay un video, voy a pasar a responder directamente las preguntas, y el video habla de una hermana que es muy sincero, de una forma sincera, cómo ella expresa su sentir, cuenta su experiencia con el tema de la depresión. La hermana Nikki. ¿Qué cosas hizo Nikki para sobrellevar la depresión? Bueno, en primer lugar, reconoció, identificó que tenía un problema, ¿sí? Ella en un momento a lo mejor no sabía qué era, pensó que era normal, pero ella cuenta que en el 2009 fue publicado un artículo muy útil que hablaba de ayuda para los que tienen depresión, y eso le ayudó. Entonces ella pasó a cambiar su alimentación, empezó a hacer más ejercicio físico y empezó a tener un cuaderno, un tipo de diario donde ella escribía en secciones artículos, textos y hasta fotografías. ¿Qué más hizo? Ella cuenta, sí, bueno, ya vimos ahí. Ahora, Mateo 9:12. Los enfermos, los que están sanos no necesitan médico, pero los que están enfermos sí. Dice Mateo 9:12. Ese es un texto muy importante. Entonces, ¿cómo se dio cuenta Nikki de que necesitaba ir a un médico? Y esta es una parte muy interesante de la experiencia. Ella cuenta que a pesar de que se estaba cuidando a sí misma, su salud mental, su salud física, haciendo ejercicio, su alimentación, etc., llegó un momento en que ella empezaba a sentir ataques, ¿sí? Ataques como de ansiedad, de pánico, angustias muy intensas al terminar la reunión de congregación. Ahora esto puede sonar hasta contraproducente y alguien hasta se atrevería a atacarla en el sentido de decirle si tiene algún pecado oculto, porque, mire, hay hermanos que no lo entienden y en ese sentido son retrógradas. ¿Por qué? Porque como ellos no lo han vivido, no lo van a entender, no van a ponerse en los zapatos de la hermana. Así que ella cuenta que lo normal es estar bien después de una reunión, pero en el caso de ella se sentía angustiada y no entendía por qué. Se sentía fatal y le costaba mucho expresarle a los ancianos que tenía depresión y que necesitaba ayuda. Otro comentario. Ella pidió una visita de pastoreo a sus ancianos y uno de ellos le comentó como en confidencia, en confianza, que él también estaba luchando con la depresión y le sugirió buscar ayuda profesional, ayuda médica. Entonces vemos allí la importancia de no tener miedo. A veces pensamos que las visitas de pastoreo son solo para dar regaño a los hermanos, pero en realidad son para animar y dar ayuda oportuna, no para regañar a los hermanos. Entonces, qué bueno que este anciano mostró empatía. ¿Por qué? Porque hay informes, sí, de ancianos que, no sé, desconozco si es por la falta de preparación académica
por la falta de cierta experiencia, son antimedicinas, son ancianos que le han dicho a los hermanos que para qué van a buscar ayuda médica si el mejor psicólogo es Jehová. Imagínense qué manera de pensar tan retrógrada, si se nota que no tiene el alcance mental, sí, y la empatía de entender. Ahora, quiero hacer esta aclaración porque si aquí la organización nos está poniendo este ejemplo, es porque no es un pecado grave buscar ayuda profesional. Es una decisión personal y muchos hermanos, incluyendo ancianos de congregación, lo han hecho. No es un pecado, así que no se sienta mal. Si usted va con un doctor, con un psicólogo, con un psiquiatra, usted no está pecando. Otro comentario. Ella no quería ir al médico, quizá por vergüenza, si ella pensaba que no lo necesitaba, pero eventualmente llegó a un punto en que ya estaba en otra etapa más avanzada y podía pasar algo peor. Hay quienes terminan atentando contra su propia vida. Ella se dio cuenta que ella sola ya no podía y que necesitaba ayuda. Por lo tanto, se dio cuenta que si quería seguir sirviendo a Jehová, tendría que buscar a un médico. Por último, ¿qué hizo Nikki para apoyarse en Jehová? Podemos ver cómo ella se apoyó en la oración. Ella, como enfermera y vivió la pandemia, se dio cuenta cómo la enfermedad 19 se llevó a muchas personas y eso la hacía sentir impotente, de no poder hacer nada para arreglar la situación. Así que ella le oró a Jehová intensamente varias veces, pidiéndole ayuda y paz mental. También ella cuenta que otra cosa que ha hecho es ayudar a otros, por ejemplo, algunos que están luchando con la depresión. Y ella ha sentido cómo Jehová la ha estado usando de alguna manera. Y por último, ella le dice a Jehová lo mucho que disfruta y que agradece las cosas pequeñas, sencillas de la vida, que en realidad son tan importantes, que nos hacen felices y nos hacen sonreír y sentirnos bien. Así que este es un excelente ejemplo, una gran entrevista para tomar nota de lo que la hermana cuenta. Así que por último, hermanos, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud emocional? Bueno, comer de forma saludable, hacer ejercicio con regularidad, dormir bien, ser constante en el estudio personal, desahogarnos con Jehová y, ¿por qué no decirlo?, cuidar con quienes nos juntamos. Si estamos cerca de personas que todo el tiempo viven criticando, todo el tiempo viven hablando negativamente de los demás, o a lo mejor nos viven criticando constantemente, señalándonos nuestras faltas o defectos, que aunque no lo sea así, ellos buscan y hasta exageran, eso también puede afectarnos. Así que por salud mental es bueno guardar distancia. Oramos por esas personas, pero es mejor evitar a ese tipo de personas porque no nos ayudan a ser la mejor versión de nosotros mismos. Al contrario. Así que, hermanos, esperamos que este video haya sido un poco de ayuda. Muchas gracias. Y esto nos deja mucho en qué pensar. A continuación me gustaría enviar unos saludos. Sin duda, este tema nos ha dejado pensando en lo importante que es atendernos y cuidarnos. Ahora pasamos a la última parte, que es el estudio del libro de la congregación. Vamos con la última sección. Repaso sección 4. Vamos a analizar y a comentar los puntos principales. Por ejemplo, número 1, dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. ¿Por qué es importante que usted elija bien a sus amigos? Como vimos, los buenos amigos nos ayudan a ser la mejor versión de nosotros mismos. Los amigos pueden influir positivamente, pero también negativamente en nosotros. Sí, ese es un principio, somos como esponjas y absorbemos. También vimos que a Jehová le interesa, le importa qué tipo de amistades tenemos. Así que es muy importante cuidar
cuidar con quienes nos juntamos, sí, y esforzarnos por juntarnos con mejores amigos, con buenos amigos, ya que somos la media de las personas con quienes nos juntamos. Así que cuando elegimos bien a nuestros amigos, salimos ganando y alegramos a Jehová. Punto 2. ¿Qué consejos de la Biblia le pueden servir si usted es esposo o esposa, padre o hijo? Y ahí nos recomienda ver la lección 49. Sí, y bueno, por ejemplo, en el caso de los esposos, Efesios 5:23, el esposo es el cabeza de la esposa. Sí, y se espera en Efesios 5:25 que los esposos amen a sus esposas. Sí, no que las subyuguen, no que las traten de manera machista, tirana, déspota. Sí, a veces la agresión o el maltrato no solo es físico, sino puede ser psicológico. La Biblia no aprueba eso. También, si el esposo dice cuida de su esposa, sus oraciones serán escuchadas. Y no importa si está orando en el salón o en una asamblea, si sea en público o en privado, si él trata bien a su esposa, sus oraciones serán escuchadas. Pero si no, no, dice el texto. En el caso de las esposas, Efesios 5:33, deben respetar a sus esposos, sí, no hablar de los defectos de él con los demás y menos avergonzarlo de esa forma. Bueno, entonces esos son algunos consejos. ¿Qué hay de los hijos? En el caso de los hijos, la Biblia dice que ellos, bueno, en el caso de los padres, deben guiar a sus hijos. Efesios 6:4, educarlos con la disciplina y los consejos o principios de Jehová. Los hijos, Colosenses 3:20, deben ser obedientes a sus padres. Eso le agrada mucho a Jehová. También la Biblia habla de honrar a los padres, no olvidarnos que aunque alguien ya cumpla la mayoría de edad, no debe abandonar a sus padres, ya sea en sentido emocional, mental, espiritual y, por qué no decirlo, económico. Ningún privilegio, ninguna asignación justifica que un hijo o una hija tenga a sus padres pasando por penurias, aguantando hambre o carencias, y se consuele pensando, sí, pero está sirviéndole a Jehová. En realidad, Jehová no le gusta ese tipo de acciones. Y lo estoy diciendo con propiedad, esto está en la Biblia, donde Jesús condenó a algunos fariseos que se habían olvidado de sus padres y les decían de manera cínica que cualquier cosa que ellos pudieran darle ya era para servirle a Dios. Y así se justificaban que por servirle a Dios se olvidaban de sus padres. Así que son buenos consejos que la Biblia da para todos. Número 3. ¿Qué forma de hablar le gusta a Jehová? ¿Y qué forma de hablar desaprueba? Bueno, eso lo vimos en la lección 51. Y a Jehová le complace que nos animemos unos a otros. De la boca sale bendición y también maldición, así que alguien puede bendecir a los demás, pero también puede invocar el mal sobre ellos. Jehová no le agrada que usemos palabras soeces, palabras crueles o sarcasmos o humillantes para herir a los demás. Sí. Es cierto, hay críticas y uno puede criticar, pero está la crítica destructiva y está también la crítica constructiva. Hay personas, y no se lo tome personal, usted puede ser la persona más espiritual que exista, y habrán personas, y entre comillas hermanos, que siempre lo van a criticar. No porque quieran verlo a usted bien, sino porque ya es la naturaleza de ellos ser tóxicos, ser duros, juzgar con dureza a los demás. Cuidémonos de esas personas, por salud mental. Entonces, esas son formas que él desaprueba, sí, tanto en el matrimonio como en la familia y también en la congregación. Si un anciano de congregación fuera así, se podría reevaluar si sigue llenando los requisitos para ser un varón nombrado, porque un anciano no está para regañar o desmoronar, demoler a los hermanos.
Entonces ya vimos eso, ahora regresamos, tenemos que ver la número 4. ¿Qué principios bíblicos le ayudarán a elegir bien su ropa? Hablamos de eso en la lección 52 y un principio es 1 Timoteo 2, 9 y 10, una apariencia limpia que refleje que somos siervos de Dios. Es decir, si alguien nos mira en la calle, ¿qué le transmitiríamos en nuestra vida cotidiana? ¿Que somos siervos de Jehová? ¿O nos confundiría que somos pandilleros o que somos personas con una orientación sexual diferente, como afeminados? ¿Ya me entiende por dónde va el punto? Alguien podría decir, hermano, usted está imponiendo reglas. En realidad no, la organización nos ha dicho que debemos cuidar ese tipo de estilos que transmiten o proyectan otra imagen. Entonces esos son algunos principios. Primero los Corintios 10:31 habla de dar gloria a Dios. Transmite, no estamos hablando de ser puritanos y todo el tiempo vivir como si fuéramos vestidos, como si fuéramos parte de un monasterio, o una toga, una túnica, como un monje, pero estamos hablando de lo decente y todo se aplica en lo decente, ya sea en lo cotidiano, en lo casual y no digamos en lo teocrático, en las actividades teocráticas. Número 5. ¿Qué debe tener en cuenta para que su entretenimiento le agrade a Jehová? Es un repaso bastante intenso con nuestro estudiante llegar hasta este punto y no se podrá abarcar en una sola lección. Sin embargo, sí lo estamos haciendo en esta ocasión. Entonces, habla aquí tomar en cuenta si Efesios 5:10 habla de asegurarnos lo que le agrada al Señor. Salmo 11:5, evitar todo lo que tenga que ver con violencia, inmoralidad sexual y ocultismo. A continuación pasamos a la pregunta 6. Tenemos para leer Mateo 24:45 al 47. Y una pregunta que hace es, ¿quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para darles su alimento al tiempo debido? Pregunta, ¿quién es el esclavo fiel y prudente? Bueno, hemos tenido varios entendimientos, pero el actualizado son los 9 hermanos que viven en la sede mundial allá en Warwick, y ellos son ese grupo de 9 hermanos que preparan el alimento espiritual y a la vez son el cuerpo gobernante. Repito, esa es la explicación actualizada, lo que creemos, lo que pensamos, lo que se nos enseña hasta este momento del año 2023. Pregunta 7. ¿Cómo puede usted apoyar a la congregación con su tiempo, energías y recursos materiales? Esto ya es la lección 54. Disculpe, 55. Bueno, una forma es apoyando lo que son los hermanos enfermos, los hermanos mayores, ¿sí? Si tenemos un vehículo, es verdad, nuestro carro no es un taxi público, pero podemos darle un aventón a alguien, ¿sí? Hay hermanos que ayudan de esta forma y se les agradece y Jehová los va a bendecir grandemente por tomar en consideración a los demás. Otros hermanos les hacen compras de supermercado, de víveres, a hermanos que necesitan, que están pasando penas. Otros que no pueden hacer tareas les ayudan con esas tareas. Apoyar la predicación cada semana, apoyar nuestras reuniones cada semana. Si hay precursores que están pasando situaciones difíciles, hay hermanos que también les ayudan. Entonces podemos ayudar realizando la limpieza, dando contribuciones en la caja que dice congregación. ¿Por qué? Porque hay que pagar la electricidad, los servicios básicos, gastos cuando llega la visita del viajante. Eso no lo manda la sucursal, eso lo paga cada congregación, ¿sí? Entonces, se agradece bastante. Número 8. Vamos a ver el Salmo 133:1 que habla de la unidad.
Miren qué bueno y qué gusto da que los hermanos vivan juntos en unidad. Pregunta 8. ¿Qué cosas puede hacer para contribuir a la unidad? Bueno, esto es muy importante. Amar a nuestros hermanos. Y este no es un amor que hay que amarlos porque no queda de otra, sino algo del corazón, intensamente desde el corazón. Sí, y repito, si tenemos la costumbre de ser muy críticos y no constructivos, sino destructivos, tenemos que dejar y cambiar inmediatamente esa mala conducta. Ser críticos, ser sarcásticos con los demás, ser negativos, ser tóxicos, no nos va a ayudar. Y como algunos nos han escrito, si hay un nombrado con estas características, es peor todavía. Lejos de ser una ayuda, es una amenaza para la congregación. ¿Por qué? Porque sería una pena que alguien tropezara y dejara la congregación porque alguien le hizo la vida imposible a más no poder por estas malas conductas. Entonces ahí está el contraste. Alguien puede contribuir a la división, pero queremos hacer lo contrario, contribuir a la unidad. Si surgen desacuerdos, podemos comentarlos, a veces podemos pasarlo por alto, pero no está bien pensar por la imperfección, yo soy así y trato mal a todo el mundo y me tienen que aguantar y perdonar porque lo dice la organización. Eso es pecar gravemente contra los hermanos. 9. ¿De qué manera nos ayuda Jehová si cometemos un pecado grave? Bueno, en primer lugar, Él pone ante nosotros la oportunidad de arrepentirnos y de perdonarnos siempre y cuando no reincidamos en lo malo que hemos hecho. Es decir, si alguien comete adulterio, fornicación y dice, bueno, yo ya le pedí perdón a Jehová y eso quedó entre él y yo, pero la semana que viene otra vez voy a recaer y fue un hermano nombrado el que me dijo que podía pedirle perdón a Jehová y quedaba entre nosotros dos. Mire, esa es una de las mayores abominaciones que Dios detesta que alguien cometa. A lo malo Él le llama malo y a lo bueno, bueno, no al revés. Así que eso es lo que conlleva el verdadero arrepentimiento, no reincidir. Entonces, eso es importantísimo y también es importante buscar la ayuda espiritual de los doctores, de los médicos que son los ancianos de la congregación. Vamos ahora a Primera de Crónicas 28:9. Ahí dice, Jehová examina todos los corazones y ve las intenciones y pensamientos. Si tú lo buscas, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Cuando otros se oponen a la adoración pura o dejen la verdad, ¿cómo puede usted demostrar completamente que está dedicado a Jehová? Bueno, recordando, hermanos, sí, esto aplica en tiempo pasado, aplica en tiempo presente y futuro. Cuando uno se dedica, no se está dedicando a los 9 hermanos de la sede mundial, no se está dedicando a una obra o a una organización aquí en la tierra, se está dedicando al Creador, al Dios Altísimo. Eso es importantísimo entenderlo, así que eso nos va a ayudar cuando alguien le falla a Jehová, lo traicione, lo abandone, nosotros no seguiremos ese ejemplo, o alguien nos traicione a nosotros, nos abandone o nos falle, tendremos ante sí la elección y ahí demostraremos de qué estamos hechos o por qué estábamos en la congregación. Siguiente, necesita hacer algunos cambios para demostrar que es leal a Jehová y que no tiene nada que ver con las religiones falsas. Bueno, aquí se mencionó algo muy importante que tenía que ver incluso con escribir una carta en la que uno corta vínculos con estas religiones. Sí, eso fue muy importante porque hay religiones, como pasa con nuestra religión también, tienen un registro de los miembros y se necesita enviar una carta para cortar vínculos con esa religión. Entonces es algo que podemos hacer y es muy importante también hacerlo. Vamos ahora a ver el 59. Punto 59, lección, bueno, lo estoy diciendo al revés. Punto 11, lección 59. ¿Cómo puede prepararse para la persecución? En primer lugar,
no atormentándonos, no pensando que tenemos que basar nuestra adoración a Jehová en la persecución. La persecución puede llegarnos en todas partes, fuera de la congregación, en el trabajo, en la familia, incluso dentro de la congregación se han visto casos, situaciones de formas muy sutiles, pero ocurren, sí. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Siendo fieles en lo mínimo, seguro seremos fieles en lo mucho. Leyendo la Biblia, orándole a Jehová, asistiendo a las reuniones, apoyando la predicación según nuestras circunstancias personales. Eso es muy importante, aprendiendo a aguantar las pruebas, aprendiendo a depender de Jehová cuando pasemos por las pruebas. 12. ¿Qué ha pensado hacer para seguir creciendo espiritualmente? Y aquí tenemos la lección 60. Bueno, aquí se anima a la persona a pensar si ya se dedicó y ya se bautizó. Si no lo ha hecho, ¿qué le impide hacerlo? Eso es muy importante. Eh, También orar a Jehová con más frecuencia, sí, seguir estudiando la Biblia por cuenta personal, vistiéndonos de la nueva personalidad. Esto es algo así, hermanos, como cuando alguien va a hacer un boleo, un boleado de zapatos. Hay personas que ese es su trabajo, bolear zapatos. Y si usted no presta atención a cómo está el par de zapatos antes del boleo, se va a dar cuenta que están quizás polvorientos, quizás sucios, pero después del boleo, ¿cómo quedan? Quedan brillantes, relucientes. La pregunta ¿es así como la organización, la verdad, si nuestra religión ha mejorado, ha limpiado nuestra vida? ¿Se puede apreciar un cambio de un antes y un después, como esos zapatos antes de bolearse y después de bolearse? Bueno, es para meditar esa pregunta. ¿Somos hoy mejores personas que antes? Sería muy preocupante que fuera lo contrario. Así que aquí al final quedan preguntas que tenga nuestro estudiante. Bueno, hermanos, entonces esto es muy importante comentarlo con nuestro estudiante. Aquí se ponen algunas preguntas para el publicador o alguien que desea ser publicador. Sí, y hay una forma también correcta de hacer las preguntas para publicador. Hay quienes lo hacen como un interrogatorio de la Gestapo. En realidad esa no es la forma. En realidad el libro Organizados deja ver que es como una conversación, como eh, no como un interrogatorio. Entonces una amena conversación con la persona y bueno, ahí está el procedimiento. Incluso para ser bautizado también hay otros que ponen reglas que no están, que tiene que tener una cantidad mínima de horas, una cantidad mínima de revisitas, de estudios. Si son reglas arbitrarias que no están escritas y que a veces algunos pecan por imponerlas a otros e ir más allá de lo escrito. Esto puede, lejos de ayudar, puede desanimar a alguien que desea dar estos pasos. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos. Finalmente, llegamos al final, la última sección de esta publicación. Ha sido un privilegio haber tenido junto a ustedes el análisis de esta publicación. Con la ayuda de Jehová podremos seguir aprendiendo a partir de la próxima semana una nueva publicación, si Él nos da el don de la vida, el regalo maravilloso de estar vivos y seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente, sí, para seguir adorando, alabando, sirviendo en santidad, en integridad al único Dios verdadero. Eso es lo que queremos hacer ahora y para siempre. Les envío a todos un gran abrazo, les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, sí, a dejar su like, a compartir este video. Así que bendiciones de Jehová para ustedes, sus familias y hasta la próxima. Bueno, hermanos, muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Ha sido un placer. Hemos sido instruidos esta semana, como siempre, por Jehová. Hemos visto cómo la lectura de esta semana transmite una idea que sin duda nos hace reflexionar, sí, sobre cómo nosotros mostramos empatía a los demás,
cómo otros nos han mostrado empatía cuando hemos sido nosotros los que hemos pasado por situaciones y a lo mejor hemos tenido experiencias positivas o hasta negativas. Todo esto nos deja un aprendizaje y está en nuestras manos la elección de elegir repetir lo bueno y evitar lo malo en nuestro trato con los demás. Así que muchísimas gracias, les invito a suscribirse, a dejar su like, a compartir este video si aún no lo han hecho. Así que bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.